Un millonario dejó que un mendigo viviera en su casa. Días después, al llegar del trabajo quedó en shock al ver lo que él había hecho con su hija. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo, gracias. Lucas Martín había alcanzado todo lo que la sociedad consideraba éxito. Era un hombre de negocios que había comenzado desde abajo, construyendo su fortuna a través de la industria tecnológica. A sus 45 años, poseía todo lo que había soñado en su juventud, una lujosa mansión en una exclusiva zona residencial, autos de alta gama, y el respeto de sus pares. Sin embargo, su mayor orgullo no era el dinero o las propiedades, sino su hija Sofía, de tan solo 8 años. Sofía había sido la luz en su vida desde que su esposa, Camila, falleció en un trágico accidente 3 años atrás. La pérdida de Camila lo había golpeado duramente, y desde entonces, su única razón para levantarse cada mañana era cuidar de Sofía y asegurarle un futuro brillante. Lucas, a pesar de todo su éxito, se sentía incompleto. La mansión, que antes había sido un hogar cálido y lleno de risas, ahora se sentía fría y vacía. Su trabajo, que una vez lo llenaba de satisfacción, ahora solo le servía para distraerse del dolor. Sus días transcurrían de manera monótona, despertaba, se dirigía a la oficina, pasaba largas horas en reuniones, y volvía a casa, donde su hija solía estar dormida porque él llegaba demasiado tarde. Aunque amaba a Sofía, el peso de la responsabilidad y el luto lo habían distanciado emocionalmente. Lucas vivía bajo una constante sensación de vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Una mañana fría de otoño, mientras conducía hacia su oficina, algo fuera de lo común llamó su atención. Un hombre, desaliñado y con aspecto de haber vivido en las calles por mucho tiempo, estaba sentado en las escaleras de entrada de su mansión. La imagen desentonaba completamente con el opulento entorno. El hombre llevaba un cartel que decía, «Tengo hambre. Cualquier ayuda es bienvenida». Lucas frunció el ceño. La primera reacción fue de molestia. ¿Cómo había llegado ese hombre allí? En su vecindario, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, no era habitual ver a personas en situación de calle. Pensó en llamar a seguridad, pero algo no detuvo. Mientras observaba al hombre desde la ventanilla del auto, notó una tristeza en su mirada, una desesperación que le resultó inquietantemente familiar. Aquella expresión le recordó los días posteriores a la muerte de su esposa, cuando él mismo se sentía perdido, vacío y sin rumbo. Bajó del auto con cierta reticencia y se acercó al hombre, aún sin saber qué lo había impulsado a hacerlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. El mendigo, un hombre de unos 50 años, alzó la vista. Tenía la barba descuidada, el cabello desordenado y su ropa mostraba signos de haber pasado demasiado tiempo expuesta a la intemperie. Sin embargo, sus ojos, aunque cansados, reflejaban dignidad. «No quiero molestar, señor», dijo el hombre en voz baja. «No estoy aquí para causarle problemas. Solo tengo hambre y frío. No he comido en días». Lucas quedó en silencio por un momento, sin saber exactamente qué decir. Su instinto era apartarse, alejarse de esa situación incómoda. Sin embargo, algo en la honestidad del hombre lo conmovió. La compasión no era un sentimiento que soliera permitirse sentir, pero en ese momento, decidió hacer algo que contradecía su carácter habitual. «Ven, entra. Te daré algo de comer». El hombre parpadeó sorprendido, como si no hubiera entendido bien lo que Lucas acababa de decir. Pero cuando vio que Lucas se dirigía hacia la puerta de su casa y lo invitaba a seguirle, se levantó lentamente, con un gesto de agradecimiento reflejado en su rostro. El hombre cargaba consigo una pequeña mochila desgastada, el único signo de que alguna vez había poseído algo. Una vez dentro, Lucas lo llevó a la cocina, donde la ama de llaves, María, lo recibió con una mezcla de asombro y preocupación. Nunca antes había visto a su jefe llevar a un extraño a la casa, mucho menos a alguien que claramente vivía en la calle. Sin embargo, María, quien conocía la bondad que aún existía en el corazón de Lucas, no dijo nada y rápidamente preparó un plato de comida caliente para el hombre. El mendigo comió con avidez, sin decir una palabra, pero sus ojos hablaban de una gratitud profunda.
Cuando terminó, Lucas se acercó de nuevo, y tras observarlo por unos momentos, hizo una pregunta que no había planeado. ¿Tienes un lugar donde quedarte? El hombre dejó el tenedor sobre el plato y levantó la vista, sus ojos brillando de una mezcla de vergüenza y resignación. No, señor. Perdí mi trabajo hace varios meses, y poco a poco perdí todo lo demás. La calle ha sido mi hogar desde entonces. Lucas sintió un nudo en el estómago. No era alguien que soliera involucrarse en los problemas de los demás, pero este hombre le despertaba una empatía que no comprendía del todo. Había algo en él que le recordaba su propio sufrimiento, a esos momentos en los que había sentido que todo se desmoronaba tras la muerte de Camila. Tras unos segundos de reflexión, Lucas tomó una decisión impulsiva. «Puedes quedarte en la casa de huéspedes», dijo, señalando hacia el exterior. «No es gran cosa, pero tiene una cama y un baño. Puedes estar allí hasta que encuentres algo mejor». El hombre, cuyo nombre era Julián, miró a Lucas con incredulidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, señor. No sé cómo agradecerle esto». «No hace falta», respondió Lucas, con voz firme pero gentil. «Solo no causes problemas». Y así fue como Julián comenzó a vivir en la pequeña casa de huéspedes que se encontraba en el jardín trasero de la mansión. Era una construcción modesta en comparación con la imponente mansión principal, pero para alguien que había pasado meses en la calle, era un refugio digno del mayor de los palacios. Durante los primeros días, Julián apenas se dejaba ver. Salía temprano por las mañanas y volvía tarde en la noche. Pasaba gran parte del día en las calles buscando trabajo, y cuando no lo hacía, ayudaba discretamente con pequeñas tareas en el jardín o en las reparaciones menores de la casa de huéspedes. No pedía nada más allá de lo que Lucas ya le había ofrecido, y siempre agradecía cada gesto con una humildad que empezó a calar en el corazón de Lucas. A pesar de la buena conducta de Julián, Lucas no podía evitar sentir cierta inquietud. Había sido un acto de compasión invitarlo a quedarse, pero ahora que el hombre formaba parte de su entorno cotidiano, la paranoia empezaba a apoderarse de él. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si estaba poniendo en peligro a Sofía, si Julián tenía algún motivo oculto. No lo conocía realmente, y su mente no dejaba de llenarse de posibles escenarios donde las cosas podrían salir mal. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Lucas regresó a casa, deseando encontrarse con Sofía antes de que ella se fuera a dormir. Al entrar, lo primero que notó fue una risa que venía desde el salón. Era la risa de Sofía, una melodía dulce que había echado de menos escuchar con tanta frecuencia en los últimos tiempos. Pero lo que le puso en alerta fue escuchar otra risa acompañándola, una voz adulta que no reconoció de inmediato. Se tensó. Con el corazón acelerado y una sensación de alarma, Lucas se dirigió hacia el salón. Al llegar, la escena que encontró lo dejó paralizado. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de lápices de colores, libros y hojas de papel. Frente a ella, sentado con una expresión tranquila, estaba Julián, que le estaba leyendo uno de sus cuentos favoritos. La niña escuchaba con fascinación, sus ojos brillando de emoción, mientras Julián le señalaba algo en el libro. «¡Papá!», exclamó Sofía al verlo. «Mira lo que me enseñó Julián. Él sabe dibujar mucho mejor que tú», dijo, con una sonrisa traviesa. Lucas sintió una mezcla de emociones que no supo cómo procesar. Por un lado, ver a Sofía tan feliz lo conmovió profundamente, por otro, su instinto protector lo hizo ponerse en guardia. ¿Cómo era posible que Julián, un hombre que apenas conocía, estuviera tan cerca de su hija? ¿Cómo se había atrevido a cruzar esa línea? «¿Qué está pasando aquí?», demandó Lucas, tratando de mantener la calma, aunque su voz sonó más dura de lo que pretendía. Sofía corrió hacia él, sosteniendo un dibujo en sus manos. «Papá, Julián me estaba enseñando a dibujar. Me ha contado historias de cuando era niño. ¿Sabías que él también tenía una mamá que le leía cuentos?», dijo la niña, como si eso explicara todo. Lucas apenas pudo prestar atención al dibujo. Toda su atención seguía fija en Julián, quien, al notar la tensión en el aire, se puso de pie con cautela.
Señor Martín, no quise sobrepasarme. Sofía me pidió que le leyera, y yo pensé que no habría problema en entretenerla un rato mientras usted no estaba. Lucas respiró hondo, intentando calmarse. Aunque todo en la escena parecía inocente, su mente seguía luchando contra la desconfianza. Había aprendido a ser cauteloso, a no bajar la guardia, especialmente cuando se trataba de Sofía. Sin embargo, también era consciente de que su hija necesitaba compañía, necesitaba esa interacción que él, por más que quisiera, no siempre podía darle. Papá, continuó Sofía, Julián es muy bueno conmigo. Me cuenta historias como las que tú solías contarme, pero también me enseña a dibujar cosas increíbles. A veces me ayuda con las tareas cuando tú llegas tarde. La última frase golpeó a Lucas con más fuerza de la que esperaba. Sabía que había estado ausente, que su trabajo lo absorbía demasiado, pero escuchar esas palabras de la boca de su hija lo hizo sentirse culpable. Había confiado en que el personal de la casa se encargaría de Sofía en su ausencia, pero nunca había considerado cuánto podría estar necesitando la atención de alguien más presente. Durante los días siguientes, Lucas mantuvo a Julián bajo estricta observación. Aunque la desconfianza inicial no se disipaba del todo, comenzó a notar pequeños detalles que lo hicieron replantearse su percepción del hombre. Julián siempre era respetuoso, nunca cruzaba los límites, y parecía genuinamente interesado en el bienestar de Sofía. A veces, Lucas lo sorprendía arreglando algo en el jardín o ayudando a los trabajadores de la casa sin pedir nada a cambio. Era como si Julián intentara devolver de alguna manera la generosidad que había recibido. Sofía, por su parte, parecía más feliz de lo que Lucas la había visto en años. Su hija había encontrado en Julián una especie de mentor, alguien que le dedicaba tiempo y atención, y que la escuchaba de una manera que él, en su ocupada vida, no siempre lograba hacer. Al principio, Lucas intentó distanciarse emocionalmente de la situación, pero poco a poco empezó a reconocer el impacto positivo que Julián tenía en la vida de su hija. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, algo que se había vuelto cada vez más común en los últimos días, Sofía miró a su padre con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. «Papá, ¿sabías que Julián fue arquitecto cuando era joven?» Lucas levantó la vista del plato, sorprendido por la revelación. Julián, hasta ese momento, había hablado muy poco sobre su vida antes de caer en la indigencia. El hombre se removió incómodo en su silla, como si no quisiera ser el centro de atención. «Es cierto», respondió Julián con modestia. Antes de que todo se fuera al traste, trabajaba en una firma de arquitectura. Pero, bueno, las cosas no siempre salen como uno planea. Lucas lo observó en silencio, notando por primera vez los matices de tristeza en los ojos de Julián. Siempre había dado por sentado que los hombres como él, los que terminaban en la calle, lo hacían por malas decisiones o irresponsabilidad. Pero en ese momento, se dio cuenta de lo poco que sabía sobre las luchas y caídas de otras personas. Después de la cena, mientras Sofía subía a su habitación, Lucas se quedó a solas con Julián en el comedor. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo romper. Finalmente, Lucas habló. «He estado pensando mucho en esto», comenzó, sin apartar la vista del vaso de agua que sostenía en sus manos. «No suelo confiar en la gente, y menos en alguien que acaba de aparecer en mi vida. Pero no puedo negar que desde que llegaste, las cosas han cambiado para mejor, al menos para Sofía». Julián, quien estaba sentado con la espalda recta, lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Señor Martín, yo no estoy aquí para causar problemas. Lo último que quiero es poner en riesgo la confianza que me ha dado. Sofía es una niña maravillosa, y solo intento devolverle un poco de lo que usted me ofreció sin esperar nada a cambio». Lucas dejó escapar un largo suspiro, sintiendo el peso de sus propias inseguridades. Había perdido tanto en los últimos años, y la idea de volver a abrir su corazón a alguien, incluso a un simple extraño como Julián, le resultaba aterradora. «Si lo deseas», continuó Lucas, tras una pausa, «¿puedes quedarte? No solo en la casa de huéspedes, sino aquí, con nosotros. Has demostrado ser alguien en quien puedo confiar, y creo que Sofía se ha encariñado contigo más de lo que esperaba». Julián abrió los ojos, sorprendido.
No esperaba que esa oferta llegara tan pronto, y mucho menos de esa manera. Durante semanas había temido que Lucas lo echara en cualquier momento, a pesar de que trataba de mantenerse en su lugar y no sobrepasar los límites. Pero ahora, esa declaración no dejó sin palabras. No sé qué decir. Gracias. De verdad, gracias, señor Martín, logró balbucear, con los ojos húmedos por la emoción. Llámame Lucas, dijo el millonario, con una leve sonrisa. Y cuida bien de mi hija. Los días que siguieron fueron más tranquilos y llenos de pequeñas alegrías. Sofía había encontrado en Julián una figura paternal que la ayudaba a sobrellevar la ausencia de su madre, y Lucas, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hogar volvía a ser un lugar cálido y lleno de vida. A veces, las segundas oportunidades llegan de la manera más inesperada. Y en ese momento, Lucas entendió que, a pesar de sus miedos, había aprendido una valiosa lección. La verdadera riqueza no estaba en el dinero o las propiedades, sino en la capacidad de abrir el corazón y confiar en los demás.